Bienvenidos a Bartolomeo Meo, fans de los Mugiwara. Kurohige ha hecho varios movimientos últimamente y como no puede quedar mucho para enfrentarnos con esa tripulación, valdría la pena analizarlos para ver hacia dónde nos pueden llevar. Yo incluso llegué a pensar que el enfrentamiento se podría producir antes de ir a Elbaf, y como eso ya no va a poder ser, veo la posibilidad de que acaben apareciendo en la Isla de los Gigantes. Desde que nos presentaron las primeras frutas de su tripulación, la de la invisibilidad de Shiryu y la del zorro de 9 colas de Katarina Devon, que le permite suplantar a cualquiera, vengo esperando que aparezcan donde menos nos los esperemos. Parecía que iba a ser en Egghead, pero aquello al final fue un movimiento más, así que Elbaf puede ser el lugar. Y eso, a pesar de que en este último capítulo ya ha aparecido una posible razón para que los Mugiwara quieran irse de Elbaf con esa señal de Vivi en la foto del periódico que solo pueden entender los 5 miembros que no han visto el periódico. Si esta es la única razón por la que los han separado de esta manera, entonces deberán de permanecer separados por más tiempo, pues significa que todavía no toca que se enteren. Pero aún así, veo difícil que fuerce la marcha de algunos Mugiwara cuando el mensaje de Vivi básicamente dice que ella está bien y que está con Morgans. Y para poder ir a por ella, faltaría saber dónde está Morgans, que ahora mismo se esconde incluso del gobierno mundial, aunque siga manipulando las noticias. Así que, hasta que esa información no llegue, no se podrá ir a por Vivi. Aunque siempre existe la posibilidad de que sea Vivi la que aparezca en Elbaf, pero si se dirigiera hacia allí, ya no necesitaría la señal. Pero vamos con Kurohige, que entre sus movimientos también vamos a poder encontrar razones para que los Mugiwara puedan tener que acudir a algún otro sitio. Ahora lo vemos. Repasemos los movimientos para ver con qué estamos tratando. Kurohige en persona se presenta con algunos de sus nakamas en Amazon Lily, dejando claro que viene a por la fruta de Boa. ¿Para quién? ¿A quién de su tripulación que aún no fuera usuario, si es que queda alguno, le vendría bien? Pues solo se me ocurre Laphite y el propio Kurohige. Laphite es el único sin fruta presentada, aunque eso no tiene por qué significar que no tenga. Ya le vimos unas alas que podrían deberse al poder de una fruta que no conocemos todavía. Kurohige tiene ya 2 frutas, pero creo que a nadie le sorprendería si obtuviera una tercera, ¿verdad? Y aunque Boa les dejó claro que el poder no tendría sentido sin su belleza, Kurohige iba por ella igualmente, y fue necesario que apareciera Rayleigh para que se conformara con la captura de Koby. Pero tiene que haber una razón para que en el momento que se anunció que la marina iba por los ex-Shichibukais, Kurohige se pusiera en marcha diciendo que no iba a dejar que ellos se quedaran con ese poder. O eso interpreto yo de la secuencia de acontecimientos. Mientras atacaba a Amazon Lily, había enviado a Kuzan y Van Augur al territorio de Big Mom para capturar a Pudding y seguramente traerse una copia del Poneglyph de la ex-Yonko. Una copia que no debería tener Trafalgar Law, al que atacará poco después diciendo que quiere las copias de Rod Poneglyphs que tenga. En el proceso dejó a los piratas Her derrotados, sin barco y la tripulación hundiéndose en el mar con excepción de Law y Beppo que logran escapar. Tras una operación de rescate, la captura de Koby se convierte en la captura de Garp, mientras los prisioneros Koby y Moria escapan de sus mazmorras. La conclusión de esta operación es que va a hacer lo mismo que quería hacer con Koby, negociar con el gobierno mundial la posibilidad de convertir Hachinosu en un reino afiliado al gobierno mundial, con Kurohige como rey a cambio de su prisionero. Y lo más reciente que hemos tenido es la presencia de Van Augur y Katarina Devon en Egghead con el propósito, al parecer, de que Katarina tocara a un miembro de Gorosei, ya que tras tocar a Saturn dice misión cumplida. Pero antes de irse aparece Caribou pidiéndoles que le lleven con Kurohige. Es como si Caribou fuera un personaje creado por Oda con la única función de acompañar a los Mugiwara por el Nuevo Mundo para enterarse de dónde están las armas ancestrales, Poseidón y Plutón, y poder pasar esa información a Kurohige después. Hay una última cosa que hemos visto y es que tiene a Laphite vigilando e informando sobre lo que pasa en Marillos. Bueno, pues vemos mucha relación con los Mugiwara en estos movimientos que puede provocar que Luffy actúe. En Hachinosu se encuentran prisioneros su abuelo Garp y Pudding. Los 2 lugares donde están las armas ancestrales son territorios bajo la bandera Mugiwara a los que ha jurado proteger si se encuentran en problemas, y ahora son susceptibles de posibles ataques por parte de Kurohige. Con los intentos de asesinato a Boa y Law no parece que falten razones para el enfrentamiento. Y si ya solo le falta el Rod Poneglyph que tiene el hombre marcado por las llamas y ese Poneglyph, como parece ser la opinión generalizada, está en Elbaf, entonces habría una razón para que los piratas de Kurohige aparecieran en la Isla de los Gigantes, sorprendiéndonos con alguien de confianza que resulte ser Katarina Devon y el resto de sus nakamas habiendo permanecido invisible. Y no olvidemos las cualidades de la Shima Shima no Mi, que le permitiría a Pizarro tomar control de la isla de Elbaf entera.
Y aquí podríamos recoger ya y acabar el análisis, si no fuera porque no todo me cuadra. Lo siento demasiado previsible y con Oda siempre es mejor darle otra vuelta a las cosas. Además, este enfrentamiento planteado de esta manera quedaría básicamente en una pelea por el One Piece y el título de Rey de los Piratas, que es el sueño de Luffy, pero ahora que lo pienso, Kurohige tampoco insiste mucho en que él quiera ser Rey de los Piratas. Sí que lo ha dicho alguna vez, pero comparado con el resto de candidatos es más bien comedido al respecto. Si volvemos a la lista de movimientos que hemos repasado, la fruta de Boa Hancock, la captura de Koby, posteriormente la de Garp, Katarina Devon tocando al Gorosei, las almas ancestrales, vigilar Mary Joyce, nada de eso tiene que ver con la búsqueda del One Piece. Solo el ataque a Law lo tiene, y ni siquiera en exclusiva, ya que en ese ataque menciona las mismas veces el quedarse con sus copias de Poneglyphs que quedarse con la Ope no Mi. Bueno, y el traerse a Pudding también estaría relacionado con los Rod Poneglyphs. O mejor dicho, con los Poneglyphs en general, de todo tipo. Aunque obviamente quiere llegar a Loftel, porque ya solo le falta un Rod Poneglyph y ya le habló a Kuzan de la información que tienen del que falta. Pero ¿hasta qué punto es una prioridad? Y es que el One Piece y ser rey de los piratas no pueden formar parte del objetivo al que ha dedicado su vida con un meticuloso plan, ya que le oímos justificar el haber matado a una Nakama por conseguir la fruta que él consideraba que necesitaba para ese plan. Literalmente dice que quiso unirse a los piratas de Shirohige porque pensaba que tendría más posibilidades de encontrar la Yami Yami no Mi de esa manera. Es decir, su plan estaba ya en marcha mucho antes de que Roger llegara a Loftel y por lo tanto antes de que existieran los conceptos de One Piece y Rey de los Piratas. Y si entonces nos ponemos a repasar lo que ya teníamos de Kurohige desde el principio, tenemos que el primer encuentro en Yaya es recordado por su discurso sobre perseguir los sueños, y luego, cuando Ace le encuentra, le dice que pueden conquistar el mundo y que ya tiene planeado cómo hacerlo, que el primer paso es capturar a Luffy. Y ahora ya sabemos que esa captura era para ganarse el título de Shichibukai y que ese título lo quería para hacerse con una tripulación poderosa de entre todos los prisioneros más fuertes de Impel Down. Después se ha dedicado a robar frutas para tener comandantes aún más poderosos y ahora trabaja para ser rey de un reino afiliado al gobierno mundial. Si ese es su objetivo, entonces no tendría intención de pelear contra el gobierno. Si no, de alguna manera, más bien sería formar parte de ellos. Eso también explicaría que hubieran atacado e invadido la base del ejército revolucionario hasta el punto de haberles echado de Báltico. Y ahora tenemos a Lafitte reportando sobre el bloqueo que el ejército revolucionario le está haciendo a Mary Joyce con el suministro de comida. Por otra parte, tenemos que Katarina Devon, yendo a Egghead solo para tocar a Saturn, parece indicar que el plan que tienen requiere suplantar a un miembro del Gorosei. A Ace le habló de conquistar el mundo y cuando Saturn le preguntó a Katarina y a Van Augur a por qué iban ellos, contestaron a por el mundo. Todo esto me dice que quieren enfrentarse en Mary Joyce. Ser rey afiliado al gobierno mundial ya le daría derecho a ir en el próximo Reverie, pero puede que hayan encontrado una forma que les permita no tener que esperar. Ya no solo con Katarina Devon haciéndose pasar por Saturn, que aunque nosotros sabemos que no colaría, ellos no saben que Saturn está muerto. Pero, por ejemplo, ¿cómo actuaría la fruta de Pizarro en la Red Line? ¿Tomaría control total de toda ella? En realidad, aunque solo tomara control de una parte, ya sería una gran ventaja. Y luego tenemos dos cosas que no sabemos si pueden ser decisivas aquí. ¿Para qué quería la fruta de Boa Hancock? Lo que se me ocurre es que haya algo que esté convertido en piedra y quisiera deshacerlo, ya que cuando Boa le explica que otro usuario de la fruta no podría volver a la normalidad a sus nakamas convertidos en piedra, es cuando empieza a perder interés. La otra cosa que creo que va a ser de importancia vital aquí es el tema del linaje de Kurohige. Ese de que el Gorosei tiene conocimiento y que seguramente también hace que sus nakamas crean en él. Como sea un Nerona... Aunque yo, puestos a buscar una familia de los 20 reinos que originaron el gobierno mundial. Porque Teach está en el mundo de abajo en lugar de ser un terrubito. Y por su color de piel, y por ser un Di, elegiría el apellido Nefertari para él. Otra cosa a puntualizar es que el hecho de que el último Rod Poneglyph esté en Elbaf sea la opinión más generalizada no la convierte necesariamente en la correcta, y una alternativa sería que estuviera en Mary Joyce, y eso explicaría por qué no lo ha encontrado nadie. La narrativa de que el hombre marcado por las llamas va en barco negro y se defiende con remolinos no encajaría en este caso, pero tampoco si el Poneglyph estuviera en la isla de Elbaf. Aquí podría haber otra razón para que Kurohige quisiera infiltrarse en Mary Joyce. Además, de todos los que quieren ir a por el One Piece, el único que parece tenerlo todo es Shanks, que ya zarpada hacia Loftel. Y de todos esos candidatos,
Shanks es también el único que ha estado en Mary Joy recientemente. Pues todo lo expuesto me lleva a pensar en que Kurohige, independientemente del One Piece, va a por el título de Rey del Mundo como prioridad. No sé si sabe de la existencia de Im o no, puede que no, pero aún así mi teoría final es que se infiltrarán en Mary Joyce y puede que incluso derroten o inutilicen al Gorosei, pero con Im no puedan y acaben aceptando colaborar, y aquí vendría muy bien que fuera descendiente de Lily y pudiera respetar la alianza que Lily rechazó. O incluso que Im los convierta en subordinados invencibles a la manera del Gorosei. Esto me resuelve dos problemas que tenía para la guerra final. Uno es que siempre he visto ese enfrentamiento final muy desigual. Im con el Gorosei más los caballeros sagrados y los tres almirantes, y con Fujitora más en nuestro bando que en el suyo, contra los Mugiwara con su flota y aliados que incluyen dos armas ancestrales más el ejército revolucionario e incluso puede que Crosswhite. Pero con los piratas de Kurohige del otro bando se puede equilibrar un poco. Sobre todo si hacen algo con respecto a las armas ancestrales, ya sea robarlas, inutilizarlas, lo que sea. El segundo problema que me resuelve viene del final de Head. Yo apunté que, siguiendo el patrón con los antagonistas a lo largo de la historia, a la presentación del Gorosei que parecían ser el enemigo final, tenía que dejarnos con la sensación de que no podríamos vencerlos. Y si bien es cierto que la regeneración los muestran como físicamente invencibles, lo demás la verdad es que no dio la talla. De hecho, Head finaliza con la muerte de uno de ellos y aunque Luffy no pudo vencer a ninguno, envió a más de vuelta a casa, lo que puede considerarse como que los derrotó. Si al final no son ellos los enemigos finales, entonces me encaja este rendimiento contra nuestros protagonistas. Ahora creo que la pelea final será de Luffy contra Im y Kurohige a la vez, y los Mugiwara con la tripulación. Ya sabéis, Zoro vs Shiryu, Usopp vs Van Augur, Chopper vs Doku, Katarina Devon vs Nami o Robin o las dos, etc. Y alguno que quedará para aliados como Trafalgar Law, Sabo, Dragon, etc. Además, imaginaos cómo intimidaría la tripulación de Kurohige si a todos sus poderes les sumas la regeneración que le hemos visto al Gorosei. Creo que esta teoría final es más difícil de anticipar y espero ser el único que la tenga ahora mismo. Yo al menos no le he oído nada parecido a nadie. Así que por mi parte espero que os haya gustado este análisis y si es así, tal vez nos encontremos en algún otro vídeo. ¡Nos vemos!